Buenas noches, estamos acá para comenzar el live previsto para comenzar nuestras actividades de este año 2021 en este grupo de apoyo psicoeducativo para padres con niños TEA. Estoy esperando a la licenciada Lianis Torres para iniciar, porque tuvimos allí unos detallitos técnicos que ella está tratando de solventar para unírsenos esta noche. Esperemos que pueda estar presente. Queríamos pues darles la bienvenida juntas a este nuevo año, un año que no sé si nos tiene con expectativas o esperando a ver que por lo menos que sea diferente que el año pasado. Bueno, decidimos que el primer tema para este año fuera precisamente el de conociendo a nuestro niño, porque a pesar de que uno esté en el día 1, que le entreguen el diagnóstico de autismo, o ya tenga años con el diagnóstico, por ejemplo en mi experiencia, que ya yo tengo un niño de 9 y de 11 años, siento que cada vez que pasa una nueva etapa es empezar desde cero nuevamente. Tengo siempre esa sensación, que tengo que desaprender, que tengo que apartarme de lo conocido para mí, de lo que fue mi propia experiencia de vida en ese momento, de lo que fue mis aprendizajes, porque siento que si me quiero aferrar a eso, se me hace mucho más cuesta arriba la tarea. Entonces, por eso nos parece muy importante comenzar con ese tema del año, porque sobre todo este año que nos va a implicar seguramente muchos retos, va a pasar eso, ¿no? Que hay muchas cosas que de repente el año pasado se pueden haber visto consolidadas y ahora va a haber momentos donde nos vamos a encontrar con baches, nos vamos a ver que situaciones que pensábamos que ya estaban listas nuevamente se vuelven a presentar. Entonces, bueno, es entender un poquito de todas esas particularidades, ¿no?, que gozan nuestros hijos. Y pues Alianis me pidió como que contar un poquito nuevamente de mi historia y de cómo he llevado yo pues todas esas situaciones. Hay cosas que son importantes, porque yo entiendo pues que dentro del espectro hay generalidades, ¿ya? Que uno puede decir, bueno, muchos de los niños o mi hijo llora mucho, tiene presencia de trastornos del sueño, se exacerba sensorialmente, de repente no hace contacto visual. Buenas noches, Hilda, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Tiene intolerancia a las texturas. Bueno, hay una serie de cosas que yo pienso que, bueno, todos de alguna u otra manera vamos a estar expuestos, ¿no? Todos los cambios sensoriales que van presentando, todos los elementos que abarca el neurodesarrollo. Entonces, bueno, que hay niños que empezaron a hablar en una época, otros no. El tema del control de esfínteres. Hay una serie de elementos allí. Todos esos elementos son los que vienen a hablar de todo lo que son esas etapas evolutivas del neurodesarrollo, de cómo comenzó nuestro hijo, porque en cada caso es muy particular, ¿no? Pero hay una cosa que sí es muy importante, que nosotros tenemos que aprender a diferenciar entre el diagnóstico y nuestro hijo. Muy bien. O sea, yo nunca puedo asumir que Matías y Gabriel son el autismo, ¿ya? Es un elemento que los compone, que obviamente que compone su vida, que obviamente le genera particularidades dentro de su vida, eso es verdad. Pero Matías y Gabriel no pueden ser definidos bajo ese diagnóstico que tienen. Matías de autismo y Gabriel de autismo más déficit de atención con hiperactividad. Porque si yo hago eso, ¿qué hago? Los penalizo. O sea, ya yo los sesgo, ya yo les voy a poner una serie de limitaciones, ya yo decidí colocarle etiquetas, muy bien. Y en función de eso, pues ni vamos a poder desarrollar la mejor relación posible. Muy probablemente yo pueda estar limitándolos o inclusive llevándolos a un ritmo que no es el más apropiado. Entonces son muchas cosas las que yo tengo que definir y pensar en ese punto, o sea, de darme cuenta de que hay esa diferencia entre esos dos elementos, de quiénes son mis hijos y obviamente de cuál es la condición y cómo ellos la están cursando cada uno a nivel individual, porque ellos, sus historias son completamente diferentes. En el caso de Matías y Gabriel han sido muy, pero muy antagónicos.
Entonces, bueno, por ahí quería comenzar, ¿no? ¿Qué creo yo que es muy importante en este proceso de entender quién es mi hijo? O sea, a mí lo que me ha permitido aceptar, obviamente, sus singularidades, es el hecho de no tener expectativas, sino más bien dejarme sorprender frente a las cosas como van sucediendo. Muy bien. Entonces, con esto no quiere decir que no esté de acuerdo con que debe estar presente una atención temprana, que es sumamente importante, porque en esto nosotros como familia jugamos un papel clave, ¿ya? Jugamos un papel clave porque resulta que en el hogar es el primer lugar y es el lugar donde tu hijo se va a ver más expuesto a experiencias, aprendizajes y a estimulación. Eso es una realidad total sobre la vida. Entonces, como es una realidad total sobre la vida, pues evidentemente, mientras yo más preparado esté para abordar ese tema, pues lógicamente eso va a permitir que todo lo que yo haga por mi hijo tenga realmente consecuencias positivas en ese neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque nuestros niños, sobre todo cuando están en esa etapa de los 0 hasta los 6 años, siempre hemos dicho que son como unas esponjitas. O sea, hay procesos que realmente se captan muy rápido, es como una ventana de oportunidad. Y por supuesto, mientras nosotros más rápido comencemos a abordar aquellas áreas que nos estamos dando cuenta que se están desarrollando a un ritmo o de una manera diferente, obviamente le estamos brindando más oportunidades a nuestro hijo. Muy bien, entonces esa parte es clave. O sea, realmente ahí yo siempre he dicho que bueno, las mamás contamos con un sexto sentido, sin importar de que seamos primerizas, pero nosotros como mamás siempre algo nos dicen cuando las cosas van bien y también cuando las cosas están evolucionando diferente. Muy bien, entonces cuando llega a ese punto, jamás duden de ese sexto sentido, no lo duden. Así tengan enfrente un terapeuta, un neuropediatra, la familia, hasta la propia pareja, porque eso sucede muchas veces, que uno se ve muchas veces confrontado de que no, que es porque eres primeriza, que te estás preocupando de más, vamos a darle tiempo, estás exagerando, y no. Créanme que realmente eso es un punto muy importante. Lo que yo vea, debo enseguida abordarlo. Muy bien. Muchas veces es más importante, inclusive, buscar esa atención temprana que tener un diagnóstico definido. Porque realmente, sí, cómo no, el diagnóstico nos da un título que me dice, ahora ok, ya yo ahora sé que tiene mi hijo. Pero en un primer momento, lo más importante es que nosotros comencemos a abordar esas áreas en las que estamos viendo que nuestro hijo tiene esa particularidad. Muy bien. Entonces, porque muchas veces sucede, y yo entiendo, es duro, cuando uno pasa por ese momento del diagnóstico, que la gente, esa palabra de autismo le suena muy fuerte, ¿ya? Obviamente no cubre las expectativas, yo no quería que me sucediera esto, me duele mucho a estas alturas de la vida y sobre todo con la cantidad de información que se maneja en las redes sociales, que todavía hayan personas, mujeres, que se sientan culpables porque de repente tuvieron una condición de salud durante el embarazo y digan que que fue culpa de ellas que su hijo tenga autismo, que porque Dios o el universo les mandó un hijo con esa condición. O sea, realmente eso habla simplemente de que yo estoy viviendo las consecuencias de una mala decisión que tomé. Conclusión, están viendo el diagnóstico de su hijo como un castigo. Muy bien. Y obviamente si yo asumo esa posición de que yo soy culpable, ¿yo cómo me puedo remanejar en una buena relación con mi hijo? ¿Ok? Cuando mi hijo, a medida de que vaya creciendo y vaya aprendiendo cómo funcionan las relaciones humanas, va a entender que su mamá entonces es una persona que está ahí de manera sacrificada porque según ella, por su actuación, por su comportamiento, por situaciones que hasta escapan de su control, como a veces son la salud, yo tengo esta condición. Entonces eso realmente no puede generar un hijo que se sienta seguro de sí mismo, que se tenga un buen autoconcepto. Muy bien, porque entonces ahí es el punto donde yo le digo de que uno debe pasar de la expectativa a la sorpresa. Acá dice, así como apareció esta problemática, también apareció mi sexto sentido. A Dios gracias, Axel está en tratamiento interdisciplinario hace 7 años, él cumplió 9. Qué bien, excelente, comenzó a una muy buena edad, a los 2 años. ¿Por qué? Porque obviamente en este trastorno del neurodesarrollo, a menos de que se hayan presentado cuadros prenatales o postnatales, muy bien, que obviamente amerite de inmediato esa atención temprana porque pasó algo
que realmente estamos viendo. Con algo quiero decir que bueno, que hubo problemas al momento del parto, que se presentó una hipoxia, que el niño haya nacido bajo peso, que nació prematuro, o sea, condiciones obviamente fuera de la situación. Entonces eso hace que obviamente nosotros normalmente nos damos cuenta de estas diferencias cuando nuestros hijos tienen aproximadamente unos 18 meses de edad. Esa es la edad en la que uno puede comenzar a ver ciertas diferencias con respecto a otros niños. Entonces, en esos puntos cuando uno no debe empezar, y les cuento porque a nivel personal yo recuerdo que cuando yo le planteaba estas cosas al papá de mis hijos, en ese momento, él decía, no, es que yo era así, es que yo era muy callado, es que yo era el niño que jugaba con las cajas, es que yo ni me sentía, pero eso a mí no me daba tranquilidad, eso a mí no me daba realmente el decir, bueno, ok, perfecto, justo es una etapa de Matías. No, porque yo notaba cosas muy particulares en Matías, que más allá de que fuera tema de que hubiese heredado rasgos del papá, cosa que era absurda, porque una persona no desarrolla personalidad sino hasta después, hasta sus 3 años, y estábamos hablando de un niño que apenas estaba cumpliendo 2, entonces a mí sí me hacía mucho ruido. Entonces esas son esas cosas que uno de inmediato debe acudir al especialista, y si ese especialista uno siente, porque también sucede muchas veces, desafortunadamente no todos los pediatras están formados a profundidad en autismo o en trastornos del neurodesarrollo, pues entonces se la toman como light. No, pero dale tiempo, eso es normal, tranquilo. Si yo salgo de una consulta y realmente yo no me siento satisfecha de lo que me dijeron, yo no tengo por qué quedarme con esa opinión. Siempre debo buscar otra opinión que realmente sienta que yo coincida y que realmente hay una verdadera empatía con respecto a lo que yo estoy planteando. Entonces, hola Nancy, muchas gracias por estar aquí. Entonces realmente eso es bien importante, o sea, que uno no se quede allí simplemente como que, bueno, no, es que el médico me dijo eso, no, porque es que yo no quedé conforme. Y como yo no quedé conforme, dice Axel Smith, tercer hijo, a los 18 meses vino el clip. Bueno, así tal cual sucede. Realmente con Matías yo lo vi un poquito más adelante, tenía como 2 años y medio. Con Gabriel sí, es que Gabriel fue tan particular que desde los 6 meses dijo lo que iba a hacer, sobre todo con el tema de la hiperactividad, eso era increíble. O sea, Gabriel desde que nació sí tenía sus particularidades. Claro, en ese momento lo que más se observaba era el trastorno del déficit de atención con hiperactividad. Pero en definitiva es eso, o sea, el hecho de que nosotros sí tenemos que estar muy claros y ver qué es lo que está pasando con mi hijo en particular. Porque yo recuerdo que ni siquiera, yo que tengo 2 hijos dentro de la condición, nunca comparé a Matías con Gabriel. O sea, nunca me relajé con Gabriel en función de que, bueno, no, si es que Matías era así, yo ya sé por dónde van los tiros. No, o sea, yo me daba cuenta también que Gabriel tenía sus particularidades y que requería de atenciones diferentes a las de Mati. Que eso también es importante, que cuando tenemos varios hijos dentro de la condición, tenemos que entender que esto no es fórmula única, ¿ya? Que lo que funcionó para el uno de repente no va a funcionar para el otro. Muy bien. Entonces eso también es bien importante, o sea, entender que cada uno es como si fuera la primera vez que nosotros nos enfrentáramos a esto. ¿En qué sentido? O sea, en el sentido de toda la atención y el abordaje que tenemos que darle. Claro, pasar ya por un segundo hijo con la condición es diferente. Sí, es diferente porque ya uno no está así como que, Dios mío, me están presentando un universo completamente nuevo. No, es como, bueno, ya yo vivo dentro de ese universo, muy bien, y esta persona viene a enriquecer ese universo. O por lo menos a nivel particular, así siempre lo he decidido ver con Mati y Gabriel. Entonces, yo pienso que dentro de ese viaje personal es muy importante los apoyos que nosotros vamos a tener. Hay un tema que se debate mucho y que siempre es bien conflictivo porque no todo el mundo tiene la maravillosa suerte de contar con una familia que esté dispuesta a ojos cerrados a apoyarlo en todo lo que uno necesita. Eso de verdad que suena muy bonito, pero no pasa. De verdad que no todos tienen esa suerte. Entonces, nosotros en ese punto también tenemos que ser muy objetivos, que muchas veces para poder nosotros realmente afrontar esto, y sobre todo en los momentos difíciles que se van a presentar, que sí van a ser muchos, tener un apoyo terapéutico y espiritual, en función de cómo cada quien conciba ese asunto. Yo soy católica,
realmente pues siempre he tenido pues mi directora espiritual, porque considero que para mí eso es muy importante. Yo siento que realmente Dios es mi columna vertebral y es quien me da la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar y para dar cada paso que llevo en la vida. Esa es mi manera de verlo y me da mucha paz y mucha tranquilidad. Muy bien, pero cuando yo pasé por el momento del diagnóstico de Matías, yo también estaba pasando por otras dos situaciones a nivel personal. Uno, me había divorciado del papá de Matías y Gabriel, y dos, estaba pasando por el duelo de mi único hermano, que además falleció en una situación muy inesperada, a una muy temprana edad y de una forma trágica. Muy bien, y por supuesto, unir todos esos elementos, a mí me pasó la factura a todo nivel. Entonces, siento que uno tiene que entender que está bien que uno se sienta frágil, que uno se sienta vulnerable, que uno no sepa qué hacer, que uno se sienta el más chiquito del mundo. Eso es completamente válido, somos humanos. Hay situaciones que por supuesto nos sobrepasan desde todo punto de vista y definitivamente tenemos que entender que necesitamos ayuda. Que muchas veces uno quisiera que esa ayuda viniera de la familia, maravilloso, pero no sucede porque tampoco nosotros no podemos exceder nuestras expectativas con nuestros familiares. Cuando nosotros como papás muchas veces ni siquiera entendemos y sabemos qué vamos a hacer con esto, pues mucho menos le podemos exigir eso a la abuelita, a las hermanas y a las personas que tenemos alrededor. Muy bien, a medida de que vaya avanzando todo este proceso, nosotros vamos a comprender y vamos a poder ser muy específicos en qué es lo que nosotros necesitamos de nuestros familiares. Créanme que ese momento va a llegar, sí va a llegar. Muy bien, pero mientras llegue ese momento donde realmente yo me he podido empoderar en información, en conocimiento y en experiencia, pues lo más sensato es saber con una forma muy objetiva hasta dónde yo puedo apoyarme en ellos y hasta dónde también debo mantener un margen en la información. Porque si desafortunadamente mi familia es una familia que es sumamente aprensiva, temerosa, angustiante, y yo voy allá a buscar apoyo y yo lo que recibo es toda esa carga emocional, créanme que eso no va a ser productivo, desde ningún punto de vista. O la familia que se pone fatalista, o la familia que lo ve todo mal. Entonces eso genera unas cargas de verdad súper pesadísimas. Entonces esas son cosas bien importantes. Muchas gracias. Karen dice que por aquí excelente vocabulario técnico y vocabulario adaptado a padres de familia. Muchas gracias. Esa es la idea, que pues todos podamos aquí congeniar en esta conversación. Entonces, bueno, de verdad que eso es un punto que yo les digo porque la experiencia es lo que me ha enseñado a eso, que no, o sea, esto es como una caja de Pandora. Es una caja de Pandora que realmente tú no sabes hasta dónde va a llegar a tu hijo o hasta dónde, en función pues de su condición, también va a requerir apoyos totales, permanentes o continuos. Muy bien. Entonces, por eso es que es tan importante que uno, que es el cuidador, que yo, que soy la mamá, realmente me sienta en equilibrio, serena, me sienta contenta con quien soy, me sienta bien con lo que estoy haciendo, que entienda que es completamente válido y necesario que yo tenga mi vida, mis aspiraciones, mis ideales y mis metas también más allá de quienes son mis hijos o mi hijo dentro de esta condición. Muy bien, porque es lo que les digo, o sea, mostrarle al hijo, mi mamá sacrificó toda su vida por mí, eso es una carga muy pesada para poner en los hombros de un niño y de un adolescente y cuando esa persona llegue adulta. O sea, nosotros tenemos que ser ese pilar que le muestre a nuestros hijos que frente a la adversidad, frente a las cosas que no estábamos esperando, ¿qué hicimos? Lo que tiene que hacer todo el mundo, pasar por esa vivencia, generar conocimientos y sacar a relucir toda esa maravillosa capacidad que tiene dentro de sí. Porque yo particularmente no cambio a Matías y Gabriel por nada. Yo siento que Matías y Gabriel me han vuelto una mejor persona, así para hablar de una manera muy sencilla. ¿Por qué? Porque obviamente en función de brindarles a ellos la calidad de vida que necesitan, ellos, ¿qué es lo que ha traído a mi vida? Bienestar, salud, cambio de hábitos, desapegarme de muchas cosas que yo pensaba que era realmente importante y hoy en día me doy cuenta de que no,
de aprender que en la vida todo tiene su momento, que yo hago lo que me toca hacer y lo demás se lo dejo en las manos a Dios. Muy bien, de no estar presionando las cosas, de aprender de que mi valor pues no lo da el hecho ni del título universitario, ni de cuánta gente me solicite a mí como profesional, ni si la gente me ve bien o mal, no, o sea, realmente demostrarse uno de todas esas cosas y vivir la vida de una manera tan sencilla, en una vida de aquí y ahora, realmente disfrutando cada momento, saboreándolo y dándote cuenta de cosas que pueden ser tan simples y cotidianas para nosotros y que para ellos se vuelven tan maravillosas. Entonces realmente siento que ha sido una maravillosa escuela. Muy bien, entonces quien desea verlo bajo ese sol y bajo esa visión, créanme que es un viaje bien interesante, que tiene esos momentos duros, sí, yo tuve muchísimos. Matías y Gabriel apenas se llevan 1 año y 9 meses. Muy bien, y sobre todo cuando estaban chiquitos, era una situación bien estresante, era agobiante, era agotadora, no contaba yo con mucha ayuda de otras personas, entonces realmente fue una etapa fuerte. Yo no digo que no, que me pasaron cosas también inverosímiles con ellos, con respecto a crisis sensoriales, a crisis nerviosas, bueno, situaciones que ustedes saben muy bien que dentro de la cotidianidad se nos van presentando. El tema de las texturas alimenticias, el tema de las texturas de la ropa. Gabriel tenía una particularidad que no podía ir al frío con él porque se desnudaba completo. La cosa más extraña del mundo. Era como si él no, o sea, le agobiaba la sensación y frente a la sensación, el no saber qué hacer, él terminaba completamente desnudo. Y se salía al patio a caminar por todo el patio en un frío tremendo. Con Matías me costó muchísimo la parte alimenticia, o sea, tenía muchísimo problema con las texturas. Eso fue todo un tema, aparte de que él sí hizo también un cuadro con respecto a intolerancia a la lactosa, que lo tuvo bastante enfermo. Con Gabriel es el otro extremo, porque Gabriel no tenía sensación de saciedad, no sabía comer, o sea, tenía problemas de deglución, y entonces el tema era que se podía comer cualquier cosa que le pasara por enfrente, cosas que no debía comer, muchas veces obviamente por la mala deglución, entonces terminaba devolviendo toda la comida. Bueno, una serie de temas con cada uno bien particular, pero que yo decidí, como les digo, o sea, abordarlo un día a la vez. Yo creo que alguna vez, no sé si en estos grupos o cuando he manejado pues temas de psicología más abiertamente, siempre les he dicho que uno debe pensar en grande y actuar en pequeño. Y eso es algo que a mí me ha servido mucho con Mati y Gabriel para conocerlos y entenderlos. O sea, en todos esos ítems que nos componen como seres humanos, que son lenguaje, comunicación, inteligencia, socialización, motricidad fina, gruesa, y etcétera, etcétera, de toda la parte sensorial, del sistema vestibular, del sistema propioceptivo. Yo sencillamente lo que voy es tratando de dar un pasito a la vez, muy bien, y en esos pasos, que no solamente esto se compone de que, bueno, apoyémoslos y llevémoslos para que evolucionen, porque eso también veo a veces mucha angustia en los papás. No, es que mi hijo no ha logrado esto, es que sí, mi hijo está bien, pero todavía le falta en aquello. Y ver en la situación así, volvemos al mismo tema de que yo estoy viendo a mi hijo en función de una sintomatología y un diagnóstico. Muy bien, o sea, me estoy pasando por encima quién es mi hijo en su personalidad. Entonces, eso es bien importante. Aquí dice Hilda, así es mi nieto, he logrado mi interés por el TEA y sigo las buenas profesionales para colaborar con mi hija. Gracias, Hilda. Entonces, ahí es muy importante que también juegue la personalidad, ¿ya? Si mi hijo es una persona más pasiva, si mi hijo es una persona más activa. El tema del lenguaje y la comunicación. Muchas veces la gente siente como que... Se me fue la idea, puse a leer aquí lo que escribió Rosario, que dice excelente, cada cual a su tiempo. El punto de eso, o sea, de que en función de su personalidad, yo también tengo que entender que va a haber cosas que no le va a gustar y cosas en las que no vamos a confrontar. Ya me acordé. En el tema del lenguaje y la comunicación, que por supuesto yo entiendo, el mayor anhelo que toda mamá tiene es que su hijo le diga mamá, ¿ok? Pero que yo no puedo estar basada en trabajar el síntoma, y que eso por querer tanto, tener tanto ese anhelo de escuchar esa palabra o de que hable, pierdo el sentido de la comunicación y de la interacción social. Eso es lo más importante que necesitamos crear con nuestro hijo.
Si nuestro hijo logra entender, comprender, porque eso es otro punto importante que forma parte de las funciones ejecutivas, eso será otro tema de otro día, pero las funciones ejecutivas es eso, es el entrenamiento que nosotros vamos brindando en cada una de esas cosas que para nosotros son cotidianas, que son innatas, que nosotros no nos implica ningún tipo de esfuerzo. Entonces, en ese punto de la comunicación, el empezar a buscar cuál es el método en función de quién es mi hijo y de sus intereses, porque eso es otra clave, una de las cosas de las que yo más me he apoyado para Matías y Gabriel, es basarme en lo que son sus intereses, en ser muy, muy observadora de hacia dónde apuntan, qué es lo que les gusta y cómo les gusta. Gabriel, y eso la gente se ríe cuando yo digo esto y me preguntan, ¿cuál es el interés restringido de Matías? El interés restringido de Matías son los Legos, y lo tiene desde muy temprana edad mostró esa habilidad. Hacía cosas súper elaboradas que nadie le había enseñado, y créanme que yo en esa parte de la creatividad sí la tengo en cero. Y el de Gabriel, su interés restringido es la comida. En serio, es la comida, no es solamente comer. O sea, Gabriel, yo descubrí que la comida puede ser un reforzador para ayudarlo a hacer cosas. Gabriel le fascinan los programas de cocina, Gabriel le gusta cocinar, Gabriel le gusta comer. Entonces, en estos días, de hecho, últimamente he tenido unos avances bien interesantes en esto de la interacción social. Llegó mi esposo con un sombrero y entonces puso el sombrero en la mesa y le dijo, ya varón, mira, un acto de magia. Abracadabra. Él se había traído una mandarina de la cocina, nosotros no nos habíamos dado cuenta, entonces claro, nos dijo, miren para el otro lado. Nos volteamos, puso la mandarina y levantó el sombrero. ¡Tarán! Eso fue algo que hizo él completamente espontáneo. ¿Pero por qué él se anima a hacer ese tipo de cosas? Porque nosotros en la casa animamos la espontaneidad. Muy bien. Parte crucial de la condición es que ellos son sumamente inflexibles y rígidos. Entonces nosotros muchas veces a través de los juegos, de tratar de que a todo incorporarle ese valor, de que si en vez de decir, bueno, es que te tienes que ir a bañar, no, vamos a jugar con agua. Yo siempre tengo expresiones para todo, entonces yo le digo, patos al agua, eso se los decía de pequeño. Y ellos, bueno, chévere, íbamos y se bañaban. Y cosas así, o sea, siempre como que darle ese carácter pues divertido y darle la vuelta a todo. Y nosotros tenemos también que aprender a ser flexibles. Si bien es muy importante que nuestros hijos desarrollen rutinas y hábitos, porque eso también es clave, y es algo que sí yo en eso sí fui muy estricta y dedicada desde que estaban muy chiquitos, y al día de hoy me ha valido de que ellos tienen una cantidad de hábitos bien establecidos con respecto a muchas cosas que me hacen la tarea hoy en día muy liviana. ¿Por qué? Porque uno de mis grandes anhelos es que Matías y Gabriel sean dos personas autónomas e independientes. Muy bien. Y eso es un trabajo que tiene que hacerse todos los días, en todas las horas del día. Muy bien. ¿Por qué? Porque realmente, cuando yo te digo a ti, y te pido, y te exijo, y te enseño, te estoy enviando el mensaje de que yo creo en ti, de que yo sé que tú puedes. Que tú puedes diferente, que puedes a tu ritmo. Muy bien. Que te va a tomar más tiempo que los demás. Chévere, no hay ningún problema. O sea, de eso no es lo que nos interesa es que aprendas. El tiempo que se lleve, no tanto. Buenas noches, sé que tenemos a nuestra querida Alianis, dice mil disculpas a todos, pero tuve problemas técnicos. Bueno, pero ya está aquí nuestra querida Alianis. Entonces ahora, lo que tengo que ver es, para poderla invitar, aquí está. Aquí ya tenemos a Alianis. Yo he conversado mucho. Qué bueno que se pudo incorporar. La licenciada Alianis Torres, todos ustedes la conocen, una excelente psicopedagoga y una persona que, bueno, que tiene vasta experiencia en todos estos temas y sobre todo de cómo apoyarnos como papás cuando tenemos que comenzar esos procesos lógicamente. Hola, hola, buenas noches. Qué bonita. Buenas noches, Ámbar, ¿cómo estás? Bien. Saludos a todas las personas que nos están acompañando en la actividad de hoy. ¿Me escuchas, Ámbar? Perfecto. ¿Tú me escuchas? Sí te escucho, pero hay como un retorno. Sí te escucho, pero yo me escucho. Sí, Déjame buscar los audífonos. Ponte los audífonos. Sí, voy a buscar los audífonos. Bueno, ya tenemos a Alianis aquí, pero sí, el retorno es de donde está Alianis. No sé por qué está la presente.
pero sí, lo que les decía para ir cerrando es estas cosas que, aprovechando que, bueno, que ya hay alguien Continúa, Ámbar, prudente. continúa, Ámbar. Ah, bueno, gracias, gracias. ¿Me escuchas, Ámbar? ¿Mejoró? Perfecto, sí, ¿Mejoramos? mejoró, sí, sí mejoró. Ok, sí, ahora te escucho Ya se mejor. le No me quitó. escucho yo porque había como un retorno. Ah, bueno, Sí, está. sí. Bueno, me disculpo Bueno, nuevamente por el retraso. De verdad que era una actividad que quería estar contigo desde el inicio. Gracias a todos los papás por estar acá acompañándonos. Feliz año. Mi deseo para todos, mucha salud este nuevo año que iniciamos, con muchos retos. Pero bueno, aquí estamos, ¿no? En este maravilloso grupo brindándoles todo el apoyo que podamos de la mano de Ámbar, y extiendo la invitación a cualquier otro papá que quiera compartir sus experiencias a través de una de estas actividades, ¿no? La idea es crecer y apoyarnos. Me voy uniendo, Ámbar, no te quiero interrumpir, no quiero repetir quizás muchas cosas de las que tú dijiste. Alcancé a escuchar un poco sobre la rutina, sobre la espontaneidad, sobre ese aprendizaje incidental que es sumamente importante en nuestros niños, aprovechar cada momento para que ellos aprendan algo nuevo. Algo que siempre, y es una de las cosas que más preocupa a los papás, es la comunicación de mi niño, cuándo va a hablar, en cuánto tiempo, qué puedo hacer para que hable. Es una de sus mayores inquietudes, ¿no? Y es como decías tú y como estuve leyendo ahorita, a su tiempo, con la debida estimulación, con los apoyos profesionales, eh, concentrándonos más en mientras el niño habla, qué hacemos para que se comunique, porque si aprende a comunicarse vamos a disminuir esos niveles de ansiedad y esas frustraciones que ellos manejan por esa falta de comunicación. La importancia de las rutinas y de flexibilizar esas rutinas, ¿no? Flexibilizar para que ellos vayan haciéndolas un hábito. Eh, Otra cosa que quería que abordáramos este tema el día de hoy, que fuese el primero del año, conociendo a mi niño con autismo, le comentaba a Ámbar que hay muchas mamis que están recién diagnosticadas, ¿no? Y surgen muchas incógnitas en cuanto a ahora qué hago. Ya dimos el primer paso, ya sabemos dónde estamos, ya lo más importante está, que es saber qué está pasando. Y ahora es buscar todos esos caminos que me van a llevar hacia el bienestar de nuestro niño. Entonces, vamos a continuar, Ámbar, no te quiero cortar por donde tú venías, vamos a ir interactuando, te quiero seguir escuchando, me estaba explicando como mami, como profesional, eres una gran fortaleza para el grupo, ¿verdad que sí? Entonces, bueno, continúa, no te quito esta inspiración que ya tenía. que me lleves el tiempo, porque no tengo reloj aquí, no sé qué hora es ya. Entonces, para que por Son favor 8:30, bueno, yo tengo 8:35, tú debes tener 7:35. 7:35, muy bien. Bueno, algo que también quería decirles en función de eso que estábamos hablando, de que cómo lo hacemos, ¿no? Eso que está diciendo precisamente, bueno, ya que nos explicamos que cómo lo hacemos y pasamos primero por ese punto de tener pues esa fortaleza a nivel personal que es muy importante. Segundo, de abrazar ese diagnóstico, de quitarnos las expectativas y realmente tener allí pues todo ese valor de la sorpresa, que es lo que nos permite aceptar las singularidades de nuestros hijos, esas capacidades que tienen. Y la tercera, que yo creo que es muy importante, es lo que yo les digo, o sea, comprometernos con un estilo de vida completamente nuevo. Y esto implica desaprender. Desaprender porque nos vamos a dar cuenta que muchas de las cosas, ojo, no estoy hablando de valores, principios, cosas que evidentemente nos forman el autoconcepto de quién somos como personas en general, pero sí mucho de lo que son los patrones de crianza y cosas que de repente funcionaron mucho en la crianza que nos dieron a nosotros o que nos han sido muy efectivas a la crianza que les hemos dado a nuestros otros hijos, los hijos neurotípicos, o sea, los hijos que no están dentro de las condiciones de neurodesarrollo, pues por supuesto con este hijo no aplica. Entonces, como lo que queremos es trabajar inclusión y que realmente nuestro hijo se une a nuestra familia y realmente tengamos una vida integral, como ese arbolito que yo tengo ahí en el intro de mi canal de YouTube. El logo es un arbolito precisamente por eso, porque yo lo que quería demostrar era que éramos una familia donde todas las ramas de esa familia eran esas piezas del rompecabezas.
porque el día que tenemos un hijo dentro de la condición, pues todos nos volvemos dentro de la condición, ¿ya? Entonces eso Todos, abarca totalmente. de realmente entender cuáles son las necesidades de este nuevo miembro de la familia. Muy bien, no para que lo tengamos aislado, yo creo, bueno, él come solo, hay que hacerle las cosas así, no. Es que tenemos que aprender que esto es una relación como una relación de pareja, todos tenemos que ceder. Y tenemos que aprender algo que se llama De eso se aceptación de amor. Así es, Ámbar. De hecho, tú sabes que, no sé si tú lo comentaste, una vez que llega el diagnóstico de alguna discapacidad o en este caso de autismo a la familia, tú sabes que hay muchas expectativas en un inicio, muchas ilusiones, muchos sueños para esa personita que estamos esperando. Y una vez que llega el diagnóstico, todo esto se derrumba, ¿no? Y hay muchos casos donde las familias se disuelven o por el contrario, hay una mayor cohesión de cada uno de los miembros de la familia. Y eso es sumamente importante. Y cuando un niño crece en un hogar Pero tú ponete los sano, audífonos porque están diciendo que no se otra escucha. vez, Ámbar, Sí, ahí está el retorno. Sí, ponte los nada, audífonos. es que hay nuevamente el retorno. ¿Te puedes colocar tus audífonos? A ver, Voy. cuando te colocaste los audífonos mejoró. Póntelos a ver. ¿Listo? Ya me los puse. Ahora sí, ¿Listo? ahora sí me Ah, bueno. escuchas. Ajá, Sí, se ya te, quitó. sí, o sea, ya yo no escucho el Bien, retorno, que es lo que dice no como, se escucha. Me imagino que era eso. ok, no, ahora sí se escucha bien. Bueno, cuando llega el diagnóstico, ok, se derriban estas ilusiones, todas esas expectativas, muchos matrimonios se disuelven, otros por el contrario se unen más, Sí, algunas familias se aíslan y queda únicamente mamá, papá y la personita con autismo, los demás miembros se alejan, aislando socialmente este núcleo. Pero cuando una familia es sana, porque para mí todas las familias funcionan, claro. con el estilo de cada una de ellas, Exacto. adaptada a cada Hasta las uno de los familias momentos que disfuncionales corresponden funcionan. vivir, O sea, eso es así, eso es una realidad del ser humano. Hasta las familias con su disfuncionales estilo funcionan. y su forma. Claro. Totalmente, ¿no? Entonces, que a veces funcionales, no funcionales, para mí todas funcionan, según el estilo y el ritmo de cada una. Pero eso que te acabas de decir es sumamente importante, Ámbar, desaprender para aprender, ¿ok? Y eso tiene que ver muchas veces con el lenguaje que se utiliza al momento de dar un diagnóstico, con el lenguaje que sigue manejando la sociedad en cuanto al autismo, el estigma que se ha formado en relación al autismo, ¿no? Y es a veces lo que digo yo, el miedo a lo desconocido, que es nuestra tranca en las escuelas, ¿no? El miedo cuando surge la palabra, la dificultad para los papás poder incluir a nuestros niños, pero es la manera que se ha venido abordando desde el momento del diagnóstico. Y aquí es muy importante la figura del especialista, el lenguaje que maneja el especialista. Es muy triste y yo he conocido especialistas que son un poco duros al momento de dar un diagnóstico y simplemente aquí está, hay un autismo y ya. Oye, muestra los ¿Para dónde vas caminos, con esa parte muestra de hacia dónde vamos encaminando a cada uno de nuestros papás, enseñarle la individualidad de los niños, los apoyos, que no están solos, a qué profesionales me voy a dirigir, ¿ok? Porque eso, mientras ese impacto pasa, en cada uno de los miembros de la familia, el tiempo que esto tarde es el tiempo que el niño va a perder para iniciar ese proceso de estimulación temprana, que es el único, yo le digo, prevención del autismo hasta ahorita no sé, no la hay porque sabemos que es multifactorial, es difícil prevenir, ¿no? Claro. Por lo tanto, la única prevención que tenemos en la secundaria es una vez que tenemos un diagnóstico temprano y a tiempo que iniciamos ese proceso de intervención. Entonces, bueno, continúa, que te dije que no te iba a interrumpir mucho sobre algunas partes porque ya te habías dado inicio y no sé hasta dónde te habías comentado con los Sí, papás. sí, Pero esa de verdad parte que de a mí desaprender parece que para me le queda el aprender es pensamiento, ya sabes sumamente de qué hablar. importante. No, sí, es sumamente importante, lo que yo les digo, ¿no? O sea, y eso que les digo del cambio de estilo de vida abarca muchas, muchas cosas, porque realmente darle esa integración a nuestro hijo para que tenga una buena vida, no abarca solamente trabajar todo a nivel sensorial, a nivel de la alimentación, a nivel de bajar cargas tóxicas, o sea,
No sé por qué últimamente me han estado preguntando. Hoy me llegó una pregunta de, ¿qué comen tus hijos? Ah, no, la pregunta era, ¿qué no comen tus hijos? Creo que es más fácil decirte qué comen, porque es una lista más corta que todas las Sí, que no comen. es mucho más fácil, Y adaptarse es a mucho todos más esos fácil. cambios, porque como les digo, o sea, yo también, claro, no lo niego que a veces, bueno, salgo solo y pueda comer cosas que evidentemente ellos no comen, pero trato que Volví en la otra vez la casa, falla de sonido. escuchas mal, yo no la escucho. ¿Tú la escuchas? Alianis, ¿me escuchas? ¿Me estás escuchando? Ahora ¿No me sí, escuchas? estaba Ah, ok. nuevamente con la... Ah, ya. Ahora sí, sí te escucho. Sí te Ok. escucho. Entonces, bueno, como yo les digo, o sea, implica que todos nos involucremos, que todos comprendamos la importancia de esto, que todos adaptemos esos hábitos, porque eso realmente es lo que sí permite que uno tenga esa vida integra donde esté integrando a este miembro de la familia y que nos convierta en agentes de cambio, que es otra cosa muy importante. Y de eso sí creo que alguien nos puede hablar un poco más, porque de eso se trata, que uno sea realmente un facilitador de procesos para su hijo. Ya no se trata de que uno haga todo por los hijos. Claro, cada niño dentro de la No. condición requiere apoyos diferentes, eso es cierto, muy bien, pero yo siempre se los digo Cada que cada cada niño familia es una es particularidad. único. Cada niño es una Exacto, particularidad, es una individualidad. Tenemos muchos niños nivel uno con diferentes características dentro de su nivel, nivel 2 con diferentes características un niño del otro, ¿ok? Y recuerde que ahora con los cambios en los términos desde del DSM-5, ahora hablamos de niveles de ayuda, ¿ok? Antes te acuerdas que decía alto funcionamiento, bajo funcionamiento, sí, ya, todos funcionamos según piloto, nuestras era como viste potencialidades, guiado. todos funcionamos. Entonces, dependiendo de los niveles de ayuda que le demos a nuestros niños, es donde nosotros colocamos en los niveles uno 2 y 3. Y eso que tú acabas de decir es sumamente importante, ¿no? A veces cuando me llegan los niños pequeñitos que elaboro el programa, le digo al papá, esto nos va a tomar quizás algunas lágrimas en un inicio, pero luego tú vas a ver la recompensa y la bendición de esas lagrimitas que corrieron por el rostro de tu hijo que fueron para fortalecerlo. Yo sé que como papá queremos sobreprotegerlos, queremos hacerle todo, seguirle dando la comida, queremos seguir vistiéndolos, pero tenemos que trabajar en la autonomía y en la independencia de ese ser humano, porque no somos eternos, papá y mamá, no somos eternos. Entonces tenemos que educar, formar, criar un adulto independiente, capaz de valerse por sí mismo. Y si en algo hago mucha énfasis yo en mis programas de intervención es en la autonomía. ¿Ok? La autonomía desde muy pequeñitos, autonomía, trabajo, organización, trabajo, la cooperación y colaboración dentro del hogar. No es, a veces choco, ¿no? Yo le digo, mira, mamá y papá, tenemos un niño con una condición de autismo, eso no quiere decir que es el rey de la casa. Por el contrario, necesita las mismas normas y las mismas consecuencias que su hermanito, porque entonces luego vamos a tener otro problema con el hermano. Entonces, Así es, aquí no tenemos reyes, aquí no hay corona para nadie. Y por el contrario, como a nuestros niños se les dificultan los límites, se les dificulta poder comprender el por qué no y esas normas y esas sutilezas sociales, entonces debemos estar recordándole con más frecuencia. Y eso no quiere decir que pobrecito, no, pobrecito nada. Tenemos un niño como otro niño, que vamos a adaptar las situaciones, las consecuencias, obviamente, sí, pero deben existir, ¿ok? Porque necesitamos personas con valores porque vivimos también en una sociedad. Si claro, queremos que nos respeten, también debemos enseñar a respetar, ¿ok? así es. Porque no, ya tú sabes entonces hacia dónde nos puede llevar esta situación, Claro, ¿ok? entonces lo que terminamos es criando un niño tirano. Y eso que tú acabas de decir muy importante en varios puntos. Y lo que yo les digo es eso de pasar de las expectativas a la sorpresa. La expectativa no va solamente en función de logros, la expectativa también puede ser en función de carencias. Eso que está diciendo Aliani. Si yo considero que porque mi hijo, o sea, mi expectativa es que porque mi hijo tiene un diagnóstico de autismo, vamos a suponer que tenga el grado más elevado, él no tiene la capacidad de hacer nada por sí solo, pues yo no lo voy a llevar ni lo voy a estimular a que haga cosas. Muy bien.
Pero si yo entiendo desde el punto de la sorpresa de que mi hijo en un primer momento, cuando yo le presento una actividad que es completamente nueva para él, así estemos hablando de la cosa más cotidiana del mundo, va a requerir de un apoyo total, pero yo me voy dando cuenta que a medida de que yo voy dando ese apoyo total y voy instaurando ese hábito y vamos generando la práctica cotidiana y se va desarrollando la destreza, me doy cuenta que cada vez yo ya no necesita el apoyo total, ya es un apoyo intermedio. Va a llegar un punto que él lo va a poder hacer solo, sencillamente yo voy a estar para recordarle cómo hacerlo. Entonces allí es donde ellos nos sorprenden mucho. Esos son los momentos tan gratificantes cuando tú te das cuenta que, bueno, poner ese grano de arena todos los días de manera perseverante sí rinde esos frutos. Y eso que está diciendo Lianis, hay un Sí. dicho muy venezolano que dice, preferible que llore él a que llore yo, lo que está diciendo Alianis, o sea que uno muchas veces es preferible realmente ponerse un poquito duros no, tal vez la palabra más adecuada a nivel psicológico No, es firme. no, firmes. Un poquito Exacto, firmes, un firme. poquito brindar con una firmeza. ¿Ok? A veces ya sabemos, Ámbar, cuando venimos trabajando con encadenamiento hacia atrás, por darte un ejemplo, que el niño sube el pantalón, te estoy hablando de un niño de 3 años, por decirte 3 años, 3 años y medio, que ya sabemos que está preparado porque hemos venido trabajando para ello y ya toca soltarlo, ¿ok? Y entonces no quiere y tú, vamos, sube, sube que tú puedes, vamos, tú puedes, sube, muy bien, o sea, yo me mantengo en mi posición, no brindo la, porque ya yo sé, yo voy observando hasta dónde yo Claro, debía haberle dado las ayudas y entonces voy a como que animarlo y a motivarlo, pero manteniéndome en mi posición. Porque si yo cedo y lo subo, ya tú sabes que vamos a perder el trabajo. Entonces, un claro. poquito de esfuerzo que ellos Uh-huh. hagan, eso es la ganancia más grande. Y si yo celebro ese esfuerzo, yo recompenso ese esfuerzo, obviamente el niño va a repetir la acción. Entonces, con eso, con la parte de autonomía, vestirse, cepillarse, desvestirse al momento de dormir, si reforzamos, si motivamos, manteniendo nuestros límites, nuestras rutinas, su esfuerzo cuenta. Es como no sé si has leído por allí la mariposa, ¿okay? La oruga cuando se convierte en mariposa, ese esfuerzo que esas alitas hacen dentro del capullo son necesarias para fortalecerla, para que ella pueda Para luego volar. tener la fuerza necesaria y poder volar. Si yo interrumpo ese proceso, no estoy dejando que esas alitas se desarrollen lo suficiente con la fuerza necesaria para poder desprender su vuelo. Entonces, fíjate, a mí me gusta hablar muchas veces de la práctica, ¿no? Yo tuve un caso muy particular, hijo de una amiga, él es diagnosticado, fue diagnosticado nivel 3 en sus momentos, ahora nivel 3. Cuando el neurólogo diagnosticó, le dijo, tiene autismo, no creo ni siquiera que llegue a caminar. Vencimos todos esos pronósticos. No creo, fíjate, que llegue a caminar ni a hablar. Llegó a caminar, llegó a hablar, llegó a leer, a sumar, a escribir, a contar. Hoy en día con 21 años. Un muchacho bastante independiente, pero con una condición orgánica bastante comprometida. Su Okay. mami se dedicó mucho a él para vencer todo eso que me dijeron que tú no ibas a poder hacer con tu hijo y que no me indicaste todos los caminos que yo debía recorrer con mi hijo. Este muchacho, una vez su mamá tuvo una situación, necesitaba reposo de 15 días su mami y yo me iba a quedar con él, porque era una figura significativa para él, yo era su terapista, éramos amigas, y ya sabía cómo Claro. trabajar con La él, dinámica. Uh-huh. cosa que ningún otro miembro de De la la familia familia. sabía cómo tener acceso a él. Y eso a ella le preocupaba Uh-huh. y decía, ni mi papá, ni mis hermanos saben qué hacer si él en algún momento determinado se molesta. O si en algún momento, porque era muy rígido, muy inflexible, obsesivo con ciertas rutinas. Entonces, bueno, yo me quedé. Cuando yo me siento a comer con él quedó con las manitos sobre la mesa, ya en ese entonces tenía 12 años, la comida y yo, ¿qué pasa? Y me dice su mamá, no, es que yo le corto el pollo en pedacitos para que él coma. Yo le digo, pero si él es capaz de hacerlo, si yo sé, porque yo trabajo con él, solo que no había vivido dentro de la casa con él para ver.
esa cotidianidad, ¿ok? Y esa parte de autonomía él es capaz de hacerlo, no lo limites, no, es que pobrecito, si se le va a botar del plato, se limpia, lo limpiamos, ok, Claro. a ver, mano derecha, mano izquierda, sostén con el tenedor con la otra mano, ok, pincha, con fuerza corta, Ámbar, la felicidad de esa criatura, de verlo él mismo, lo que él logró, eso no tiene precio. Su Ujú. mamá le brotaron las lágrimas de la emoción, pero también dijo, wow, de tanto que es capaz mi hijo y tanto que yo lo estaba limitando. Entonces, fíjate lo necesario del esfuerzo, de no pensar que él no va a ser capaz de hacer las cosas, ¿ok? Y es lo que sucede con muchas personas, no, para que él no va a poder con eso. Y resulta que la vida te da sorpresas. Exacto. Niños, un nivel 2 sumamente disruptivos, con una atención muy dispersa, que no quieren nada con el lápiz, que no quieren nada con una hoja y un libro, pero dale una caja de Legos para que tú veas todo lo que son capaces de hacer. Ujú. Dale un juguete que tenga que ensamblar, armar y desarmar para que tú veas cómo esa atención está totalmente focalizada, para que tú veas cómo esos intereses van creciendo y cómo a partir de esos intereses yo voy a ampliar todos los aprendizajes de mi niño. ¿Y qué tiene que ver Aliani los legos con que él aprenda? Bueno, si le gustan La los legos motricidad fina, contamos, si le gustan los legos claro. clasificamos, si le gustan los legos trabajamos imaginación, creamos figuras, formas, y con ese interés de mi niño amplío el aprendizaje. Entonces a veces quedan así como que es cuestión de conocer, de dar, de intentar y no decir no es capaz. No creo que sea el Sí, juego apropiado para él. eso que tocabas de decir muy importante, o sea, ser adaptativo, o sea, nosotros somos los primeros que tenemos que ser adaptativos y buscar las maneras, porque eso que está diciendo Liani es clave. Sí. De repente, el método tradicional de desarrollar una motricidad fina sea comenzar por el rasgado, hacer bolitas, ponerlo a colorear, pero si nuestro hijo definitivamente no tiene el interés de tomar un lápiz, muchas veces, de hecho yo tuve un caso así, que este niño hasta aprendió a escribir y todo fue a punta de pintadedos porque a él no le gustaba el lápiz, pero cuando yo le dije, pero ya intentaste con pintadedos, comienza a darle los pintadedos para que pinte, para que comience a hacer figuras geométricas, todo, pues el niño captó de una manera increíble. O sea, él aprendió, mucho, o sea, pasó mucho tiempo y obviamente llegó un momento que él logró consolidar el punto de la pinza y de tomar un lápiz. Pero fue a su tiempo, pero no nos podemos quedar esperando a que llegue ese momento. Tenemos que ser adaptativos, Uh -huh. tenemos que generar otras estrategias. Y lo que está diciendo Lianis es clave y se lo dije al principio es más fácil generar esas estrategias en función de sus intereses, porque eso que ella describe, por ejemplo, el caso de los Legos, también es otra forma de trabajar motricidad fina. Y otra cosa muy importante en eso que estábamos hablando de la firmeza es el hecho de que ser firmes no quiere decir que, o sea, el momento de que uno diga un no o ponga una norma, no es sinónimo de que te abandono, sino que yo te brindo el apoyo en tu frustración porque te estoy diciendo que no, igual te estoy acompañando, pero te digo que no y la norma se pone. Muy bien. Y que eso que dice Alianis, por ejemplo, muy significativo del ejemplo del niño con lo de los cubiertos, porque es así. Al principio, como yo les digo, necesitó seguramente de un apoyo total. Tal vez, bueno, en el caso de él estuvo contento, a veces los niños se ponen un poco resistentes a las nuevas cosas, pero si nosotros con paciencia, con asertividad, teniendo la mejor actitud y entendiendo la importancia que es para él generar esa conducta, o alcanzar eso en particular, lo vamos a seguir haciendo hasta que el niño se dé cuenta, o sea, hasta que él venza su resistencia y lo termina cumpliendo. Entonces, esa es otra cosa muy importante. Me da mucha risa porque mi esposo es muy consentidor, sobre todo con Gabriel. Entonces él todo, ay, pobrecito. Entonces yo siempre le digo una frase que esa era de mi abuelita es santanderiana, es colombiana, entonces decía, como era que decía ella, pobrecito el diablo que perdió la gracia de Dios. Entonces yo siempre le digo, decir, no, pobrecito el diablo que perdió la gracia de Dios, si ese es más inteligente que uno. Entonces es eso, o sea, y Y él tú se la sabes sabe de con quién quién se es la difícil, monta. Ámbar, con los abuelos. Tú sabes con quién es difícil con los abuelos, cuando los niños Claro, pues los conviven con abuelos los están para abuelos. malcriar, Yo están les para digo, consentir, los esa es la papás se función del ríen porque yo abuelo. les digo, ese es el amor que mata. Es un amor tan grande, pero tan grande que mata porque me derrumba las normas, me limita al niño, le resuelve todo y me evita los esfuerzos necesarios para su Claro, crecimiento, para su maduración, para sus aprendizajes.
Entonces, no, no digan no. Son los amores más bellos, pero son los amores que matan también, porque Sí, no me los es dejan verdad, ser. A veces yo les digo, es verdad. déjenlo ser, es necesario que explore, es necesario que conozcan los límites también, siendo nosotros observadores y viendo hasta dónde, pero deben también conocer los límites ellos Claro, dentro de los porque espacios. el límite es fundamental para Entonces, una persona dentro de esta condición. ¿Por qué? Por el tema de que ellos tienen que desarrollar tolerancia a la frustración. Recuérdense que ellos no viven en una ujú, burbuja, ellos viven en un mundo donde obviamente tienen que relacionarse con otras personas y hay una serie de estrategias y cosas que se aprenden en el hogar que son muy importantes para que ellos puedan desenvolverse afuera. O sea, volvemos al punto de la interacción social. Poner normas y pasar por todo ese proceso de lo que implica para ellos esa tolerancia y la frustración y que vayan comprendiendo poco a poco, todo eso forma parte de la interacción social. Ale, aquí había un comentario que quiero que lo leas porque me quité los lentes y yo no lo alcanzo a ver. Léelo tú allí, por favor. sabes, Ámbar, yo tengo los comentarios, no avanzan, están como allí Ah, congelados. déjame, dice No sé qué es pasa. Río Solitaris. Ah, hola, ¿cómo estás, Silvia? Gracias por unirte esta noche. Dice, buenas noches. A mí me ha costado mucho que aprenda a usar el baño y lleva 18 años en práctica y no quiere ir. Este caso lo tenemos tú y yo en conjunto. ¿Sabes quién es? No es Silvia. Entonces, sí, o Ah, sea, realmente Steven es un niño que requiere apoyos totales en muchas áreas. Bueno, ya no es un niño, ya él es un muchacho. Y si bien es él, un joven por, adolescente. sí, ya es un joven de 18 años, él, hay cosas que las hace porque él comprende que tiene que ir al baño, él asume ciertas posiciones a nivel físico que le indican a ella que quiere ir al baño, o sea, claro, con acompañamiento de ella va al baño, pero ella no ha logrado todavía retirarle los pañales, pues, porque él no quiere. Ya, o sea, si ella está presente ahí, claro, ella siempre lo lleva, ella lo hace. Pero de parte de él todavía ese aprendizaje no sé si el tema es aprendizaje o es que definitivamente se resiste el proceso, porque él es una persona pues bien particular con respecto a eso. Yo no sé hasta qué punto es más resistencia que realmente que él no comprenda lo que sucede. Sí, claro, ¿no? Recuerda, Ámbar, que a veces tenemos, bueno, a veces no, es así, son 18 años cronológicos, pero emocional tenemos otra edad, ¿ok? Claro, Ese desarrollo emocional, está por debajo muchas veces de la edad sí, cronológica. Él comunica, él logra comunicar que él va al baño a través de un gesto, a través de un movimiento. Cuando su ujú, mamá logra observarlo, él logra ir al baño y no hay accidentes. claro, Pero hacerlo él solo, de manera independiente, sin el acompañamiento, hasta ahorita ha sido difícil para sí. esa mami. Yo no sé si durante todo ese recorrido de los 18 años, yo sé, a veces le digo a los papás, yo sé que hay que trabajar, atender la casa, hacer muchas cosas, y a veces colocamos el pañal y pasa el tiempo, entonces hacemos los entrenamientos de manera intermitente, nos rendimos y retomamos y volvemos, y a veces y se va el tiempo va pasando, pero allí puede haber también esta parte sensorial, esta parte orgánica también de nuestros chicos. eh, que está interfiriendo en ese proceso de ir al baño de manera independiente, pero pareciera una resistencia porque cuando mami me Sí, ve, yo voy con mami al baño. No me resisto a no exacto. hacerlo, lo hago, Y a él le pero encanta el baño, a solo él le no. fascina bañarse. Además, o sea, a él le fascina, le encanta bañarse. Sí, sí, Además, o sea, le le encanta el encanta un baño. charquito de agua, le Exactamente. encanta su Entonces, sí, charquito. él realmente, sí, ella realmente ha sido muy Entonces, efectiva. O sea, yo siento que ha sido muy efectiva en su trabajo. Lo que pasa es que él de verdad ha sí, estado no, muy ella es una comprometido en mami muchas áreas. No, o súper sea, especial, ella es de esas mamás que hay que comprometida. quitarse el sombrero. Entonces, pero Sí, como tú muy señor, bien ella es estás una... explicando, y yo considero que es así, que realmente él ha estado muy comprometido a nivel cognitivo, sensorial, y bueno, ha estado teniendo unos avances bien importantes que probablemente, si esos avances Sí. pues continúan así con el maravilloso trabajo que Ojalá está haciendo, que en unos ese meses, proceso de este que año más adelante lo logre, porque ajá, yo pienso que sí, sí, ha tenido unos avances bastante significativos. Esperemos, yo creo que sí, que confiemos que con esto que él ha venido mejorando, que él ha venido de verdad, porque él ha ido dando cambios
bastante grande, ¿verdad que sí? Sí, Tanto conductual como a nivel de salud, ha ido, se ha visto su claro. mejoría a Claro. nivel Aquí nos dice y en Hilda cuanto a ese Mendoza, como bienestar, que es lo que abuelita, sí es nosotros así. buscamos, ¿no? Ah, Sí, que aquí nos dice Hilda Mendoza, que nos dice Hilda Mendoza, como abuelita, sí es así, lo que estábamos diciendo de las abuelitas. Pero Hilda es una abuelita, de verdad yo que pensé, yo dije, ay Dios Hilda es mío, una no hemos abuelita nombrado a la muy, abuelita. muy, pero es una abuelita muy Esa, comprometida, o la sea, es señora una Hilda abuelita también, ejemplar. siempre está muy Ella es una abuelita pendiente. ejemplar. Sí, la abuela Así Hilda. que ella es una abuelita que Así rompe es, moldes, una porque no es la abuelita, típica abuelita consentidora, sino una totalmente. abuelita muy consciente de la condición Es del hijo, de es los una nietos y por abuelita que está en supuesto la adora. constante aprendizaje, en Exacto. constante Eso aprendizaje esa abuelita. sí. Eso Entonces es realmente con eso el amor muy bueno. lo supo manejar. Eso sí es un amor sano, el de la abuelita Hilda. Sí, claro. Dios Sí. la Y bendiga a la entonces, abuela Hilda. sí, entonces bueno, entonces todo esto Es que, una que bendición estamos para ese planteando nieto. es así, o sea, el hecho es irnos adaptando poco a poco todas estas cosas, pero y hay que perder, o sea, no perder otra perspectiva muy importante, como yo les decía, como yo no debo definir a mis hijos en función del diagnóstico, también tengo que entender que son niños, niños como cualquier otro, niños que van a atravesar por una etapa de egocentrismo, o niños que se van a resistir a ciertos procesos, va a jugar parte la personalidad, porque tener autismo no quiere decir que la gente no tiene personalidad, la gente tiene personalidad. Entonces, por supuesto, todos esos Obvio. elementos conjugan allí para yo relacionarme con mi hijo, ¿no? Y dentro de las pautas de convivencia, que yo creo que también son muy importantes, es primero que nada también respetar sus espacios, o sea, sus momentos. Así como nosotros a veces nos sentimos saturados y queremos estar solos o necesitamos de ciertos elementos, pues ellos también. Si nosotros somos muy buenos De igual observadores, manera ellos vamos también. a comprender de eso. Otra cosa muy importante es que lo que uno diga tiene que estar dispuesto a cumplirlo, porque si bien dentro para un niño neurotípico, eso sería mucho el carácter de la norma, pues para nuestros hijos que son muy rígidos y que son muy literales, pues yo no puedo tener ese grado de improvisación. Mm, Muy bien, y hay otra cosa ujú. importante, lo que tú referías hace rato el vestir, porque a mí me pasaba, que tal vez durante mucho tiempo, sobre todo con Gabriel, yo asumía mucho el rol de vestirlo por tema de tiempo, porque me era más práctico, era un tema de practicidad. Eso Para mí era también, más práctico agarrar y claro. vestirlo que, bueno, Gabriel, vamos, no, Gabriel, te quedó golpe, no, o sea, no estar en eso. Entonces, ¿qué he hecho yo? Que fíjense que porque les digo que realmente uno de estas experiencias lo que gana son cosas positivas para su vida. Yo no he sido nunca desorganizada, realmente nunca lo he sido, pero realmente sí he tenido que aprender a ser mucho más efectiva con mi tiempo, ¿ya? O sea, realmente hacerlo en Ujú. práctica, a definir cuáles son las prioridades, cuáles son las cosas más urgentes, cuáles son las importantes, o sea, aprender a desarrollar toda esa serie de categorías, de entender que no es el mismo tiempo en que se arregla Matías que el que se arregla Gabriel. Matías ya si es mucho más autónomo, Matías lo único que todavía pregunta es, ajá, ¿qué me pongo? Entonces yo le digo simplemente, bueno, te tienes que, vamos a ir a la iglesia. Y como ya tú estás grandecito, ya tiene 11, yo le digo, tú tienes que ir en pantalones largos, ya tú no debes ir de chora a la iglesia. Ahí está la ropa, combínatela. Entonces, ¿qué hice yo para favorecer esa autonomía? Colocar combinaciones de colores en el closet para que no salga como una caja fuerte. Entonces, pero él tenga la autonomía de vestirse con la ropa que él quiera, ¿ya? Él me ayuda mucho Claro, con Gabriel, ha sido parte de su entrenamiento y de su interacción con Gabriel. Entonces yo a veces le digo, bueno, saca la ropa a Gabriel, ya tú sabes más o menos qué tal. Pero ahí me toca frenarlo porque Matías, dentro de ese autismo, él es sumamente obsesivo y es muy controlador. Entonces parece que el muchacho lo parió Matías, no lo parí yo. Y entonces él quiere asumir todo con Gabriel. Entonces él lo quiere vestir, él lo que no, 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 no. Yo no te dije que lo vistieras, yo solamente te pedí el favor de que le saques la ropa. O sea, yo lo voy a ayudar a vestir. Ayudarlo a vestir es simplemente decirle, bueno, Gabriel, siéntate para que se pueda poner los interiores al derecho, no al revés, y ese tipo de ayuda. Pero hasta ahí llega. Le digo, si tú me quieres colaborar así, me puedes colaborar con Gabriel, pero colaborarme con él no es vestirlo. Entonces, bueno, esas son las cositas que también nosotros tenemos que ir pues entendiendo que debe estar presente. También debe estar muy presente ese proceso de anticipación porque eso es clave. Claro, yo entiendo que habrá momentos que se nos salen las cosas de la mano,
pero que en términos generales la anticipación ayuda mucho a mantener el buen ambiente, a que haya calma, a que las cosas se mantengan serenas y a nosotros organizarnos mejor. O sea, eso es un elemento que favorece mucho lo que es la anticipación. Otra cosa también es respetar los gustos y particularidades. ¿Por qué les hago este comentario? Y es lo que dice Alianis con respecto a lo que sería el desarrollo de la inteligencia emocional, que muchas veces pues ese desarrollo no va a ir a la par del desarrollo cronológico y nuestros hijos tienen, como por decirlo de alguna manera, muletas, ¿no? Cosas que de repente de chiquitos nos parece muy bonito que las desarrollen, pero que a medida de que van creciendo, porque eh, perdemos como que esa perspectiva de quiénes son ellos dentro de su condición, esperamos de que ellos hagan cosas de adolescentes o de gente que tiene más edad y resulta que no funciona así. Muy bien. Entonces hay personas que yo conozco dentro de la condición que tienen 30 y pico de años y por ejemplo todavía coleccionan Polly Pockets y le encanta tener su cuarto como lo tenía desde niño y sigue teniendo esos intereses restringidos, aunque de repente tiene un título universitario y hasta tiene un trabajo. Muy bien. Entonces, luchar contra esas cosas, como que no, es que tú tienes que avanzar con respecto a eso, es que tú tienes que tener otros intereses. ¿Pero por qué? Si cada persona también tiene intereses particulares, tiene gustos y tiene hobbies. Muy bien. Que bueno, que uno dentro de su vida de repente esos hobbies se pueden ir modificando un poco, eso es cierto, pero uno los mantiene. Entonces yo siento que eso también es una pauta de convivencia muy, pero muy importante. Entonces, bueno, eso para completar hoy este día. De verdad que muchísimas gracias por todas las personas que se unieron a este live. Saben que este es un espacio que, bueno, que estamos cultivando todos los miércoles, que nos vamos rotando Alianis y yo con los temas. Este año pues tenemos muchos proyectos. Una cosa que quiero agradecerle a todos, porque sé que muchas de las personas que están aquí fueron las que me ayudaron a conseguir esta meta. Ya logré que mi canal de YouTube tenga 1000 seguidores. Hoy que revisé me encontré con esa bonita sorpresa y de verdad pues quiero agradecerle a todos por el apoyo que le brindan a mi canal de Resolviendo el Enigma. Tengo preparados este año pues muchos temas, vamos a tener muchas actividades y pues vamos a seguir cultivando este espacio y muchos otros. Acá para cerrar dice, ¿cómo puedo lograr trabajar la parte de la imaginación en mi hijo? Tiene 13 y casi no le gusta dibujar ni colorear. Bueno, lo que decía Lianis, no solamente podemos utilizar esa estrategia. De repente, en el caso de tu hijo, la estrategia puede ser un poco más a nivel de 3D. A veces cuando utilizamos más bien elementos de la cotidianidad, juguetes, marionetas, en función de esos intereses, muy bien, se puede también desarrollar ese espacio de la creatividad, pero tienes que tener muy en claro que para comenzar a desarrollarlo, tiene que ir basado en sus intereses. Si a él le gustan los carritos, por dar un ejemplo, bueno, primero saber de qué manera juega con los carritos, ¿no? Si él tiene realmente juego simbólico o no lo tiene, porque ese es el primer punto para desarrollar creatividad. Si hay ese el juego simbólico es que él entiende para qué se usa el carro y de qué manera se usa, que por ejemplo le tienes una pista, entonces tú puedes ir incorporando elementos dentro de esa pista. Entonces es decir, que van de paseo o que todos se montaron en el carro y de repente cosas que sean cotidianas, que se desarrollan con él, que por ejemplo ustedes una vez a la semana, gracias Hilda, gracias por esas palabras, van a ver a la abuelita, por dar el ejemplo. Entonces tú le puedes ir narrando y recordando y diciéndole, bueno, entonces vamos todos aquí en el carro y nos fuimos a ver a la abuelita y entonces tú le empiezas a hacer preguntas, ajá, y dime, ¿y qué vemos cuando vamos en la ruta de ver a la abuelita? ¿Y cómo nos recibe la abuelita? Entonces comenzar a hacer esas narrativas partiendo de los elementos conocidos, permite desarrollar abstracción, porque ese es un conocimiento que él ya tiene en su mente, muy bien, pero que lo estamos tratando de volver a vivenciar en función del juego. Entonces, comenzar con esas estrategias permite ir desarrollando creatividad e ir generando elementos nuevos dentro de esas historias. Esa puede ser una forma. Otra forma de desarrollar creatividad es precisamente esa que yo acabo de nombrar, el de crear historias. Podemos comenzar narrándole historias a nuestros hijos, pueden ser inventadas o pueden ser cuentos, que después vamos incorporando momentos como que sean de improvisación.
Entonces le decimos a él que si hubiera otro personaje en el cuento, ¿cómo se llamaría? ¿Qué haría ese personaje? O sea, hay muchas formas de desarrollar el punto de la creatividad, pero hay que ir viendo cuáles son los intereses de nuestros hijos. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá. Les deseo una feliz noche. Muchas gracias de toda la gente que se unió de los diferentes países. Y solamente me queda pues desearles un excelente resto de semana y estaremos acá el próximo miércoles con nuevos temas. Hasta siempre.